A reading from the letter of St. Paul to Philemon. Beloved, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibe gran alegría, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado por Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, pónelo a mi cuenta. El Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor ama al hombre justo. Yo soy la vid y ustedes los cimientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús,
cannot be ¿cuándo his. llegará el reino de No Dios? one will announce, Jesús les "Lo, les here it respondió, is," or "There it is." el reino de For Dios the kingdom no of God llega is among you. aparatosamente. Then he said to his No disciples, se podrá "The decir, days will está come aquí when o you está allá, when you will long porque to el see reino de Dios one of the ya days of the está Son entre of Man, ustedes. but you will not see it. Les There will be those dijo who will say to entonces a sus you, discípulos, 'Look, there he llegará un is,' tiempo en or que 'Look, here ustedes he is.' desearán disfrutar Do not go off and siquiera do not run in pursuit. un solo día For de la just as presencia lightning del Hijo del flashes and Hombre lights up the sky y from one no side to the podrán. other, so will Entonces the Son of les Man be dirán, in his day. está But aquí o first he must está suffer allá, greatly and be pero no rejected vayan and betrayed. corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. In the gospel reading today, Jesus En el gives Evangelio instruction de to hoy, two different groups of people. Jesús da First, he instrucción addresses the a Pharisees dos who grupos ask when the kingdom distintos. of God will come. Primero habla a los fariseos cuando Throughout le the Gospel preguntan of Luke, the cuándo Pharisees are vendrá el reino de depicted Dios. as a group Y a that lo are largo sympathetic del to the Evangelio needs of según San Jesus. Lucas, los fariseos And son thus, when they representados ask como a un grupo que está question en of Jesus, it is constante generally oposición a Jesús. understood Así que cuando le as hacen una challenging pregunta a to the Jesús, Lord's teaching en or general se authority. entiende que es un desafío When the a la Pharisees, the enseñanza o Sadducees, and autoridad the de Jews Jesús. presume that they Cuando have good el will lector towards ve a Jesus los after they adopt fariseos, him, this inmediatamente speech that they presume want for que no some tiene reason. buenas intenciones And in hacia response to Jesús. the Pharisees' question, Y en Jesus respuesta a la says pregunta, that the Jesús coming dice of the kingdom of God que is la not venida del reino observable de Dios in the sense no that his es arrival will never observable, be en el announced. sentido de que su llegada The sería kingdom of God is anunciada. not El manifested in the reino de same Dios way no as se the worldly manifiesta en la misma kingdom is manera que los manifested. reinos That is, in a show of terrenales, power, the blaring of o trumpets, sea, con and gran the poder y praising of God's trompetas. name. In fact, the implication De of hecho, the la Pharisees' implicación question itself de la is that pregunta they de have los overlooked fariseos es que the ellos ya presence of the kingdom of God among them in the han person of ignorado Jesus. la presencia del They do reino de not Dios recognize the presence of entre the ellos kingdom en la in persona Jesus de Cristo. because they do not believe in him. No lo reconocen porque no In creen the en Él. second half of today's gospel reading, En la Jesus segunda turns his mitad, attention to his Jesús disciples, the ones who vuelve su believe in him, atención a sus although are at least discípulos, well disposed towards him. And to his faithful disciples, aquellos Jesus que issues creen a en Él, warning y les against da una pursuing advertencia announcements of en his coming. contra de buscar The anuncios Lord de had su foretold his llegada. imminent death and El Señor resurrection several predijo su times, inminente and muerte y now he resurrección does varias so once veces, again. y ahora lo hace otra vez, When the Lord Jesus is absent from the cuando el Señor midst, his Jesús está disciples will ausente desire to see him again. de su And these presencia, los warnings may be discípulos lo misinterpreted anhelarán by other people verlo otra vez. if the Y disciples esto are not puede ser careful. explotado por otros si los discípulos Hence, no tienen Jesus cuidado. instructs them not to go off after Así pues, people who Jesús les claim to have dice que seen the no Lord, sigan a as if his personas que return in aleguen glory haber visto will al happen Señor, privately to some como exclusive si su people. regreso en su gloria Jesus clearly teaches that sucedería the day of the Son of en Man is privado a coming un in grupo glory selecto de will be personas. so obvious that it can be Jesús compared to enseña lightning flashing and lighting up the sky from que one la side venida to the del other. Hijo del Hombre en su gloria In será other tan words, obvia it que will puede be an ser obvious comparada public manifestation. a el fulgor del Although it would be relámpago understandable que for the brilla de un disciples to extremo desire a to see otro the del Lord cielo. again after his ascension into Aunque heaven, es it is comprensible que los guarded discípulos against deseen ver al unnecessary Señor otra vez deceptions that después might de su sow ascensión al discord and cielo, division among them. hay que tener cuidado Christ is the de focus of divine el revelation, engaño y la división y so la they should not discordia. expect any further Cristo public es revelation until he la comes again. revelación plena, así que han de The tener Second cuidado Vatican Council de esperar doctrine otra advanced a revelación version of hasta divine que llegue ese día. revelation entitled Dei El Verbum. The Concilio Church has Vaticano affirmed that, II quote, the Christian dispensation afirmó as the new and definitive covenant will never pass away, and we que now la await no alianza further new public definitiva y revelation eterna nunca pasará y until the que ahora glorious ya no manifestation esperamos ninguna of nueva Jesus Christ. revelación pública hasta la venida The de fullness of Jesucristo. divine revelation has La been revelación accomplished in Jesus plena Christ ya in the se Paschal logró mystery, en Jesucristo the en el passion, misterio death, and pascual, resurrection and ascension of Christ into heaven. en la pasión, There muerte, is nothing more that will be resurrección y revealed ascensión de Cristo al cielo. until Christ's No coming hay again nada in más que glory. será revelado hasta que Cristo And vuelva en su furthermore, the gloria. Catechism teaches in Además, paragraph el catecismo 66, enseña en el yet even párrafo if 66 revelation is que already incluso complete, si la it has revelación ya not se ha been made completado, completely explicit. no ha sido It hecha remains for Christian completamente faith explícita. gradually to grasp its full significance over the course of the centuries.
In other words, while it is En otras true palabras, that the mientras church que has es received cierto the que la full Iglesia ha divine recibido revelation, la this does revelación not preclude plena, further esto developments no in the precluye church's understanding desarrollos of this adicionales en revelation. el entendimiento de la These Iglesia de objective esta developments in revelación. doctrine do not constitute substantial changes to the Estos traditional faith, nor do desarrollos they add y to what has already doctrinas been revealed. They legítimos simply no forcefully constituyen affirm cambios al and depósito de la accurately fe, clarify the solamente doctrine that ayudan has a been aclarar y previously entender manifested publicly. adicionalmente la doctrina que ya ha sido These teachings in the church are manifestada important to bear in mind públicamente. when we Y esta consider the enseñanza es phenomenon known importante as cuando private consideramos el revelations, fenómeno conocido such as como when la revelación privada, someone receives a como vision cuando of alguien the recibe Lord una or a lady visión or one of the del saints. Señor o la Virgen o uno de los A person santos. might hear the term private revelations and think to themselves, how La can there be persona puede private escuchar revelations when we are told la that frase the revelación real privada revelation y publicly pensar, manifested? ¿cómo es posible que The pueda literature haber therefore revelación privada distinguishes cuando between both public se revelation supone que ya no va a as haber well as ninguna private revelación revelations. pública Paragraph nueva? 67 of the Catechism El says, párrafo 67 del throughout the Catecismo ages, dice, there have been a lo certain largo de private los siglos ha revelations, habido revelaciones llamadas some of which have privadas, been recognized algunas de by las the cuales han authority sido of the Church. reconocidas por la autoridad de la Iglesia. And here is the important point of this paragraph. They, private revelations, do Estas, not sin belong, embargo, however, no to the pertenecen deposit of al faith. depósito de la fe. It is not their role to Su improve función or no es enrich la de Christ's definitive mejorar o revelation, completar la but to revelación help them live definitiva de more Cristo, fully by sino it la de in the ayudar a future vivirla más ages. plenamente en una cierta Guided by the época de la historia, magisterium of the Church, guiado por el the sensus magisterio de la fidelium Iglesia, knows how to el discern and sentir de welcome los into fieles en sus revelations fidelium, whatever sabe constitutes an authentic discernir y call of acoger Christ or his lo saints que to en his estas service. revelaciones constituye una The llamada Catechism then goes on to teach auténtica de in the next Cristo o de sus paragraph santos the a la Christian faith Iglesia. cannot accept La fe revelations cristiana that no claim puede to aceptar replace or revelaciones correct que the pretenden revelation superar of o which Christ corregir is la the fulfillment, revelación de la que Cristo es la as is the plenitud. case in certain Es non-Christian el religions caso de and ciertas also in religiones no certain recent cristianas sects y también which de base ciertas themselves on sectas such recientes revelations. que se fundan en semejantes Hence, the Church does not revelaciones. issue Así pues, la general Iglesia no condemnations emite of all condena private general revelations, de toda neither does revelación she simply privada, allow them to pero go tampoco las without permite careful que discernment. continúen sin The Church discernimiento clearly claro. teaches that the La role of Iglesia private enseña que el revelations papel de is la always revelación subject to privada the siempre deposit of está faith, sujeto al which is depósito de la fe, manifested publicly que es through sacred manifestado traditions, públicamente a través de la Scripture, tradición, and the teaching of the magisterium, las both from the bishops and escrituras laity. y la enseñanza del A private magisterio. revelation, no matter how La revelación popular or privada, widespread it sin is, importar cuán should never popular be sea, placed on the same no level debe ser puesta al as the mismo deposit of nivel faith. que el depósito de la fe. In fact, it is not. De hecho, no lo es. No es parte del And depósito de la sometimes fe. good and well-meaning A people can be veces, carried personas away con buenas with the intenciones fervor pueden of certain dejarse private llevar por el revelations and fervor even de begin to ciertas value revelaciones such privadas e incluso revelations llegan a more than valorar the tales gospel. revelaciones más incluso que el Evangelio. And the church in her pastoral care and Y la control of Iglesia her en su flock cuidado pastoral always guides the faithful siempre towards guía a sound los doctrine fieles and hacia la thus doctrina cautions against sólida popular y así pues devotions and advierte private en contra de las revelations devociones that are populares y removed las from their revelaciones proper privadas que context. están quitadas de su contexto The apropiado. church certainly La recognizes the Iglesia por value seguro of reconoce el private valor revelations de la to the extent revelación that they privada help en the la medida faithful que to live ayudan more a los fully fieles a by vivir más divine revelation plenamente in la certain periods revelación of history, privada en but cierto also warns the momento en la faithful historia. against doctrinal También deviations that advierte a may los fieles flow en from contra private de las revelations if they do not desviaciones approach them doctrinarias que properly. pueden provenir de estas revelaciones que no And son earlier this year, the enfocadas con el dicastery discernimiento for the correcto. doctrine of the faith A comienzos de updated este the año, el norms Dicasterio de la for Doctrina de la discerning Fe alleged actualizó las supernatural normas phenomena, para such as private discernir revelations. fenómenos The sobrenaturales, clarification to this como la doctrine revelación privada. pertains to Una de las when there is aclaraciones en su approval or documento recognition tiene que ver of con particular la revelations. aprobación The o church reconocimiento de approval parte de la is not Iglesia de la necessary when the revelación privada. revelation is of supernatural origin. Esto no quiere And it's decir not que la saying, the church is not revelación saying that it's a completely la wrong. Iglesia, cuando lo aprueba, no The quiere church's approval simply decir means that there is no necesariamente que la aspect of the revelación sea revelation that is doctrinally sobrenatural. problematic. Simplemente está diciendo que And the no hay norm aspecto en la suggests six revelación possible que sea conclusions problemática that the church can reach doctrinariamente. concerning private revelations. Identifica 6 The posibles proof and conclusiones que la affirmation of Iglesia private revelations puede is found in it llegar that con the respecto a la declaration that the revelación revelation privada. is not of supernatural origin. And these norms are designed Estas to normas assist están bishops in evaluating diseñadas these para local ayudar a los phenomena obispos a so that evaluar they might estos provide fenómenos appropriate locales para pastoral que den guidance to their people. guía pastoral The a new su norms do pueblo. not Las the nuevas new normas norms do recognize the potential reconocen value el of valor private revelations potencial for the faithful.
de la It revelación says in the introduction that privada many a los times fieles. these En su events introducción dice que have muchas led to veces estos increased eventos han witness llevado a of una mayor spiritual fruits riqueza de of frutos faith, espirituales y devotion, crecimiento en la fe, fraternity, and devoción, service. fraternidad y In some servicio. cases, they have given Y rise to algunos casos churches han throughout the world that are at the suscitado heart of many people's santuarios en popular todo el piety mundo today. que están al The centro life de and la beauty of the piedad Lord popular de muchas extends personas. beyond our human understanding and procedures. In other words, the church never wishes En to otras palabras, la discourage iglesia the nunca faithful, desea but nor does desanimar a she los want fieles de faith, que nor does she want to take alimenten su away fe, ni tampoco any quiere genuine quitarle encouragement cualquier towards devotion. ánimo verdadero hacia la As a devoción. caring, loving mother, the Como una church madre simply works amorosa, la over her iglesia children and sencillamente ensures that cuida a the sus children are hijos y se partaking of asegura solid, que los substantial hijos nourishment estén before they move siendo on to alimentados various correctamente sweets antes de or pasar the al meat and postre. potatoes Nos of hace falta Catholicism la before they carne y enjoy the papas cakes and del cookies. catolicismo antes de disfrutar del The pastel y las church is there galletas. to guide the La faithful iglesia and to está ahí para safeguard guiar a them los fieles y from salvaguardarlos sources del of error discord and y division. fuentes de discordia y división. And for this reason, the DDF Por este document motivo, el documento also del lists dicasterio several también problematic enumera elements varios that have been elementos found in problemáticos some que alleged se han private hallado entre revelations, algunas such as presuntas the use revelaciones of such privadas, como la phenomena utilización to gain de power, tales profit, fenómenos fame, para obtener social poder, recognition, ganancia, or other fama, personal reconocimiento injuries, social o cualquier otro even interés possibly extending to the privado, commission of gravely incluso immoral extendiéndose a acts, la or the use of these comisión de phenomena as a actos means gravemente of, in any morales text, o la exerting utilización de estos control over fenómenos people como un or medio carrying para out ejercer abuses. control sobre las personas o And para the abusar de document then ellos. says, El in documento también considering dice such events, que one cuando should se not consideran overlook, tales for eventos, uno example, no the debe pasar por possibility of alto, por doctrinal ejemplo, la error, posibilidad de error an doctrinario, oversimplification of the gospel message, or the spread of a sectarian mindset, una mentality. simplificación excesiva del mensaje del Finally, there is the Evangelio possibility of o believers being la misled by propagación the events de una as forma de pensar attributed to a divine sectariana. initiative Finalmente, hay that una is merely a posibilidad product de of que los someone's creyentes imagination, sencillamente han desire for sido novelty, engañados y tendency to fabricate falsehoods, mythomania, pensando que el evento sea or atribuido a inclination intervención for divina lying. o que sea producto de As la the document imaginación de says, alguien. or suggests, Como el even documento private dice, revelations that have been incluso formally la revelación recognized by the privada church que ha sido can be used by bad formalmente reconocida actors to por la Iglesia manipulate, puede ser to sow utilizada por doubt malas in personas certain para aspects of manipular a las divine personas, revelation, para and to sembrar even duda en turn ciertos aspectos people de la against the revelación church's divina o magisterium. incluso para volver a las The personas en church is contra del mindful of these magisterio de la dangers Iglesia. so that she can La Iglesia caution es the consciente de flock estos concerning them. peligros, de manera que So in puede short, private advertir al revelations can rebaño bring acerca de immense esto. comfort and encouragement, En breve, la revelación privada but to puede the ser una gran unbeliever, fuente de especially if they're consuelo para las experiencing personas, doubts or serious eh, difficulties. especialmente si están pasando They por can dudas and o often do dificultades serias. encourage people to turn to A prayer, menudo meditation, animan a las penance, personas rosary, a and works of que charity. recen y And to the extent mediten, that such hagan revelations do penitencia so y hagan obras de increase our caridad. love for Christ and the church, encourage greater Y unity en la and medida en que solidarity, tales revelaciones reinforce the deposited aumenten faith in nuestra church fe y nuestro teaching, amor en and Cristo y encourage obedience to the magisterium, insten a they obediencia serve al their true magisterio purpose. y la solidaridad, But to the extent han that such cumplido con revelations are su propósito. manipulated Pero en to la medida achieve en que tales self-gain, revelaciones son to manipuladas promote para error or fines false doctrine, egoístas, or encourage dissension from the Pope and the bishops united to him, then they need to be entonces reevaluated in the tienen que light ser of the truth revaluadas in that en el doctrine. contexto de la verdad y la Through the doctrina correcta. magisterium, we trust Al that the Holy Spirit magisterio continues to guide the church in the confiamos troubled que el waters of this life Espíritu Santo to continúe the guiando a la fullness of joy, Iglesia until we reach the full hasta que manifestation alcancemos of la the kingdom of manifestación God. plena del reino de Dios.